Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el estudio del análisis de aceite para ver cuáles son las causas que pueden provocar el deterioro del mismo. Por ejemplo, la viscosidad es un parámetro muy importante que se tiene que medir en un aceite. ¿Y cuáles serían las causas que pueden aumentar la viscosidad del mismo? Hay diferentes causas que pueden provocar esto. Por ejemplo, la contaminación con elementos insolubles en el mismo, que se haya contaminado con los elementos que no se pueden disolver en el aceite mismo, contaminación con agua, o que se haya utilizado un grado inadecuado de aceite, que el aceite esté muy viscoso de entrada, digamos que no corresponde a la máquina en cuestión, que se haya contaminado con refrigerante, que se haya oxidado, la oxidación del aceite también produce un aumento en la viscosidad, o que se haya contaminado con otro tipo de aceite. Son las diferentes causas que pueden provocar, digamos, el aumento de viscosidad en un aceite, lo cual habría que verificar para determinar cuál es la causa que está produciendo ese efecto. También existen causas que pueden provocar el descenso de la viscosidad, que el aceite se vuelva menos viscoso. Y una de las causas importantes sería, digamos, cuando se contamina con combustible. Cuando el aceite se contamina con combustible se vuelve poco viscoso. También existe un factor que determina que el aceite pierda su viscosidad cuando pierde el aditivo mejorador de viscosidad. El aceite habíamos indicado que tiene diferentes tipos de aditivos y uno de ellos es el mejorador de viscosidad. Cuando ese aditivo se va perdiendo, se va cizallando, entonces el aceite tiende a perder viscosidad. También otra causa podría ser el grado inadecuado del aceite utilizado a un principio, que el aceite utilizado tenga menos viscosidad de lo recomendado, o que se haya contaminado con otro tipo de aceite. Son diferentes causas que pueden provocar este efecto de pérdida de viscosidad o descenso en la viscosidad. Cuando se contamina con agua. ¿Cómo se puede contaminar el aceite con agua? Por diferentes causas. Cuando el aceite está nuevo, por ejemplo. El aceite nuevo en el envase puede ya venir contaminado con agua. Entonces la forma de poder verificar esto es que el aceite está medio opaco, no está translúcido como debería ser, sino que se vuelve un poco opaco. Y hay una prueba que se puede hacer al mismo para determinar si tiene agua o no. El famoso Crackley test, que consiste en hacer caer una gota de aceite sobre una plancha caliente para ver si chisporrotea o no. Si chisporrotea ese aceite que vamos a hacer gotear sobre una plancha caliente, quiere decir que tiene agua, ¿no? Y si tiene agua, tenemos que saber qué porcentaje de agua tiene, para lo cual tenemos que enviarlo al laboratorio para verificar la cantidad de agua que tuviera y si es apto todavía para utilizarlo. También puede contaminarse con el aceite como producto de la combustión. Como parte de la combustión en un motor, por ejemplo, se genera agua. Entonces, como el aceite tiene que limpiar también la cámara de combustión, la parte de las anillas, entonces si existe mucha agua en la combustión, puede mezclarse con esa agua que tenemos como producto de la combustión, principalmente cuando el motor está frío. Puede haber también algunas juntas que estén en mal estado, por lo cual se están mezclando el circuito de aceite con el circuito de refrigerante, está mezclando el aceite con el agua que pudiera haber en el sistema de refrigeración. La baja temperatura de trabajo también hace que se genere mayor cantidad de agua. O cuando el motor funciona de manera intermitente, ¿no? No está trabajando todo el tiempo a su temperatura normal de trabajo. Fugas de refrigerante puede haber en juntas defectuosas, como decíamos anteriormente. Por ejemplo, el empaquetador de culata es un aspecto muy importante que hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Que es lo que ocurre siempre casi cuando se trata de un enfriamiento brusco, digamos que esa empaquetadora sufre daños y se llega a juntar el circuito de refrigeración con el circuito de aceite. O que el radiador de aceite esté defectuoso, ¿no? La dilución por combustible puede ser por diferentes causas. Dependiendo del tipo de motor que estemos hablando, puede haber inyectores defectuosos que están ocasionando, digamos, mala pulverización del combustible en la cámara de combustión. Existe mucho combustible, por lo cual ese combustible va a diluir el aceite que lubrica los pistones y las anillas del motor. La mala puesta a punto también ocasiona que exista una mala combustión, un manejo defectuoso o conexiones sueltas que pueda haber en el circuito. Son diferentes causas que pueden producir dilución del aceite por combustible.
Este parámetro es muy importantísimo. El aceite con el tiempo habíamos indicado que va perdiendo sus características, sus propiedades, se va degradando. El hecho de degradarse hace que se pierda algunos elementos protectores aditivos que tiene el mismo. Existe un aditivo, por ejemplo, que evita la acidez del aceite, que se vuelva muy ácido. El aceite puede volverse ácido debido a los productos de la combustión principalmente. Entonces, cuando el aceite se vuelve muy ácido, entonces ya es peligroso porque va a ir a corroer diferentes lugares de la parte interna del motor, ¿ya? Diferentes conductos, va a producir la oxidación del mismo. El aceite está muy ácido, entonces en este caso es necesario determinar también, medir este parámetro que se llama el TAN, que indica la acidez de un aceite, que va aumentando con la oxidación del mismo. El aumento del TAN, el aumento de la acidez, puede deberse a diferentes causas también de funcionamiento de una máquina, de un motor, por ejemplo, la alta temperatura de trabajo. La alta temperatura de trabajo hace que el aceite se oxide. Excesivo tiempo de uso del lubricante. Cuando el aceite ya ha trabajado mucho tiempo, pierde ese aditivo protector de la acidez, entonces ya se vuelve más ácido. Gases de la combustión también que pueden pasar al sistema de lubricación, al cárter principalmente del motor. Esos gases de la combustión tienen ácido y pueden llegar a aumentar la acidez del aceite. Combustible con un grado alto de azufre. Esto en los motores diésel principalmente, el combustible tiende a tener azufre en su composición. Entonces el azufre no es un combustible, no se quema, puede llegar a contaminar el aceite. O que se haya utilizado un adecuado grado de aceite también, que no tenga las características de protección contra la acidez. Otro parámetro que se también mide constantemente en un aceite es el TBN. Esto es muy importante. El TBN es la capacidad que tiene el aceite para poder neutralizar los ácidos que se van formando. Es un neutralizador. Y todos los aceites tienen un TBN determinado, que es un valor más o menos que está entre los 10 y 12. ¿No? Cuando ese valor disminuye bastante, por debajo del 2, por ejemplo, entonces quiere decir que ha perdido su capacidad de neutralizar los ácidos. ¿Y cuáles son las causas que pueden provocar un descenso del TBN? Fíjense que son las mismas causas que producen el aumento del TAN. Las causas que producen el descenso del TBN son las causas que van a producir un aumento en la acidez del aceite. Y aquí vemos ya otros factores, diferentes factores que producen deterioro del aceite en el motor. Factores que pueden ser combustible, por ejemplo, que ocasionan diferentes tipos de problemas, efectos y las causas que pueden producir la dilución del aceite por combustible. Mala operación del motor también, los productos que se generan en la mala operación del motor, los cambios que pueden producir en las propiedades del aceite, los efectos que se pueden tener debido a estos problemas y las causas que producen el mismo. Materias extrañas, como es el material particular de desgaste, que va también contaminando el aceite, o contaminación con agua. ¿No? Son un cuadro resumen de todas las causas que pueden producir un deterioro del aceite. Vayamos a ver ahora cómo se realiza el análisis de aceite en laboratorio. Cuando uno manda una muestra de aceite al laboratorio, el laboratorio analiza el aceite para ver qué características tiene todavía, qué tan contaminado está y qué tan degradado está ese aceite. Entonces nos genera este tipo de reportes. Fíjense, este reporte corresponde a una empresa de Santa Cruz, una empresa que hace análisis de aceite, Whitman Internacional, que está ubicado en esta dirección, pues todo eso. Y aquí están las características del aceite que ha analizado. Aceite del motor marca Toyota, el tipo de aceite el 15W40 en viscosidad, producido por yacimientos, todos los datos característicos del aceite que ha analizado. Entonces nos genera este tipo de reportes, fíjense, donde podemos ver la cantidad de diferentes elementos que existen en el aceite, en ese aceite que se ha muestreado en esta fecha, por ejemplo, ¿no? Que indica si está normal o está anormal el aceite. ¿No? La cantidad por partes por millón, que nos indican la cantidad de acero, la cantidad de cromo, la cantidad de plomo, de cobre, de estaño,
¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad que se encuentre de estos elementos, el laboratorio nos indica si existe mucho desgaste, si existe mucha contaminación del aceite. Por ejemplo, estos valores de acá nos indican alto desgaste. Alguna parte del motor, alguna parte interna del motor está sufriendo alto desgaste, por lo cual está generando esta cantidad de partículas, al igual que esto de acá, ¿no? Estas otras partículas corresponden principalmente a elementos que son agregados al aceite como parte del aditivo. Entonces, si estos valores disminuyen, indican bajos niveles, eso quiere decir que el aceite ha perdido algunos aditivos protectores del mismo, ¿no? Entonces, todos los elementos son analizados mediante técnicas que vamos a ver enseguida, ¿ya? Para determinar cuán degradado está el aceite. También se hace un análisis de la viscosidad, fíjense acá. Aquí está un valor determinado. Viscosidad puede ser medido a 40 grados o a 100 grados centígrados, ¿no? Aquí nos indica que la viscosidad es baja. La viscosidad que ha sido medida a 100 grados centígrados es bastante baja. Este valor es bastante bajo. Que no existe trazas de agua en el aceite. Tampoco el combustible está menos del 1%. Sólidos también está un poco bajo. No hay problema en cuanto a sólidos. Glicol es el refrigerante. Sólidos es el hollín, la viscosidad y el TBN. Aquí está el TBN que les decía. Fíjense, está por debajo de 0,5, ¿no? Entonces, muy bajísimo. O sea, quiere decir que ha perdido su carácter protector de la acidez. Entonces, aquí nos da toda la información sobre las características del aceite que se ha obtenido como muestra de un motor determinado. Aquí tenemos otro análisis. También vemos viscosidad medida a 100 grados centígrados. Y diferentes componentes que pueden tener un valor alto o bajo, ¿no? Entonces aquí el laboratorio también nos da este tipo de recomendaciones. Dice, este aceite, por ejemplo, tiene 186 horas de trabajo, el nivel normal de aditivos para este aceite y no tiene combustible. O sea, aditivos, estos son aditivos principalmente de acá. Está normal, no ha perdido los aditivos el aceite, pero tiene algunos elementos que tienen un alto grado de desgaste de cilindros y cojinetes, ¿no? La viscosidad, esta baja viscosidad, ha originado que exista más rozamiento, por lo cual se ha generado mayor cantidad de estos tipos de partículas principalmente, ¿no? ¿Sí? Acero y plomo, hierro y plomo. ¿No? Entonces, con esto, el encargado de mantenimiento tiene que tomar una decisión, ¿no? Tiene que determinar qué es lo que va a hacer. Mejorar el tipo de aceite que está utilizando, tal vez la viscosidad es mala, cambiar otro tipo de aceite, hacer una reparación, pues ya verá el encargado de mantenimiento qué tipo de procedimiento va a realizar. Aquí otro ejemplo donde vemos la evolución del cambio de desgaste en diferentes componentes, ¿no? La cantidad de acero, de hierro, en esta fecha medido, este otro en esta otra fecha, y así. Podemos tener un historial de cómo ha ido cambiando la generación de diferentes componentes y cómo también ha ido variando la viscosidad, por ejemplo, ¿no? La contaminación mediante hollín, mediante sólidos. Este aceite tiene alta contaminación por hollín, por ejemplo, dice acá, y este hollín espesó el aceite, o sea, su viscosidad ha aumentado, causando un aumento en la presión del aceite y desgaste en cojinetes y cilindros. Tampoco es recomendable que el aceite tenga alta viscosidad, ¿no? Porque es dificultoso su fluidez, no fluye adecuadamente. Y el TBN, fíjense, el TBN sí tiene buenos valores todavía, 9, 6.5, 5, sí, no está por debajo de 2. Y este es un análisis de aceite del laboratorio que tenemos aquí en La Paz, Finning, ¿ya? Que también hace ese tipo de análisis de aceite, ¿no? Las recomendaciones que nos da el laboratorio, la cantidad de elementos encontrados, ¿sí? Y aquí están las recomendaciones, por ejemplo, aquí dice elementos de desgaste como hierro, cromo, aluminio anormal. Análisis de densidad ferrosa, está elevado, está indicando que se generó partículas mayores a 20 micrones. Viscosidad del aceite fuera de rango por dilución, requiere acción correctiva. Entonces son diferentes tipos de recomendaciones que nos da el laboratorio sobre el análisis de aceite que ha realizado el mismo. ¿Y cuáles son esos límites admisibles
O sea, ¿cuándo yo puedo decir que 80 partes por millón, digamos, de hierro es anormal o es normal? Pues existen tablas. Existen tablas como esta que pueden dar los fabricantes de los motores, de las máquinas, donde nos dicen, por ejemplo, para los motores Caterpillar, dice, la cantidad máxima de hierro que se puede encontrar en el análisis de aceite no debería ser por encima de 100 partes por millón. Los motores Cummins me dicen que no debería ser mayor a 84 partes por millón. Los motores de Detroit aceptan una mayor cantidad, dice 150 partes por millón. Y así nos van indicando qué cantidades máximas debería tener el aceite en diferentes tipos de componentes. La viscosidad también nos dice acá claramente. La viscosidad no debería variar, ¿ya?, más del 20% ni menos del 10%. Podría aumentar hasta más del 20%, pero no disminuir menos del 10%. ¿No? La cantidad de agua máxima admisible en el aceite que se utiliza en estos motores Caterpillar no debería ser mayor a 0.25% máximo. El TBN, no menor a 1, dice, ¿no? En este caso. Hidróxido de potasio, combustible, el grado de contaminación del aceite con combustible no debería ser mayor al 5%, y refrigerante lo mismo, el licor. Entonces, los laboratorios tienen estas tablas para poder comparar, digamos, las cantidades encontradas en la muestra de aceite. Aquí también tenemos una tabla con límites normales para diferentes tipos de motores, ¿no? Menor a 100 partes por millón de hierro es normal. Entre 100 y 200 ya es anormal. Mayor a 200 partes por millón de hierro que se encuentra en la muestra de aceite ya es crítico. Aquí esto indica que se está generando muchas partículas de hierro. Y lo mismo con diferentes otros componentes, ¿no? Las recomendaciones que nos dan los fabricantes o que puede estar, digamos, recomendado por los laboratorios. Dilución por combustible, cantidad de hollín. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, para un motor determinado, por ejemplo, el motor QSK60 es un motor Komatsu, creo, ¿sí? El fabricante nos dice, estos son los valores máximos que se pueden encontrar de diferentes componentes en el aceite que trabaja en este tipo de motores. Un nivel de alerta, dice, por ejemplo, fíjense, este motor debe ser un motor muy fino que no acepta más de 30 partes por millón de hierro, ¿no? Valores bajísimos, ¿ya?, que recomienda este fabricante. Y niveles críticos, ¿no? Lo mismo para otro tipo de máquina, es una pala cargadora, creo, de Komatsu, lo mismo, ¿no? Para el aceite del motor, límites de alerta, límites críticos, para la transmisión, para el aceite del motor también, para el sistema hidráulico, para el diferencial. Entonces es mucho más preciso. Entonces los laboratorios tienen esta información con los cuales comparan, ¿no? Lo que han analizado, comparan si están dentro de estos parámetros o están por encima de los diferentes tipos de aceites que se utilizan en diferentes sistemas. Lo mismo para el aceite hidráulico, la cantidad de hierro, la cantidad de cobre, aluminio, pues todo eso. Y esta es la forma con la cual puede ir cambiando, digamos, la concentración de los diferentes componentes. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde tenemos diferentes fechas en las cuales se ha realizado el análisis de aceite, donde vemos el contenido de aluminio, plomo, cromo, cobre, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el aumento de estos componentes en el tiempo, ¿no? Lo mismo acá, contenido de hierro, cómo ha ido aumentando, hollín y silicio. Entonces puede tener este tipo de información cuando se hace análisis de aceite para ver cómo ha ido cambiando o cómo se ha ido generando diferentes tipos de componentes o cómo se ha ido degradando el aceite. Otro ejemplo acá, donde vemos ya específicamente por tipo de elemento, silicio, aluminio, cromo, hierro, plomo, cobre, cómo ha ido cambiando con el tiempo, ¿no ve? Cómo ha ido aumentando la generación de diferentes tipos de partículas, ¿sí? Y en este cuadrito vemos más o menos para qué sirve cada prueba que se hace. Son diferentes pruebas que se hacen en el laboratorio, fíjense acá, la viscosidad, por ejemplo, punto de inflamación,
el análisis infrarrojo, el conteo de partículas, la densidad ferrosa, ¿no? Diferentes pruebas que se pueden hacer en el laboratorio. ¿Para qué se hacen estas pruebas? La viscosidad, por ejemplo, sirve para ver la salud del lubricante, cuán bueno está el lubricante en cuanto a la viscosidad. Y este valor debería mantenerse estable. La viscosidad no debería cambiar con el tiempo, ¿no? El TAN y el TBN, que decíamos anteriormente, que indican el grado de acidez y la capacidad de protección, indica degradación del lubricante, ¿no? Esa tendencia debería ser creciente lenta, ¿no? Y así los diferentes objetivos de las diferentes pruebas que se hacen en el laboratorio, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Y qué valores deberíamos tener en el mismo? Otro cuadrito resumen, donde vemos, por ejemplo, los diferentes tipos de mantenimientos proactivos o predictivos que se pueden hacer en el aceite. Por ejemplo, medir la viscosidad a 100 grados, a 40 grados. ¿Ya? ¿Para qué se hacen estas pruebas? Para saber la salud del lubricante, cuán bueno está el lubricante. Estas pruebas no sirven para ver el estado de la máquina, estas pruebas sirven para ver cómo está el aceite, si el aceite todavía tiene buenas propiedades de lubricación. El TAN, el TBN, la oxidación, la nitración, ¿no? Estas otras sirven para ver contaminación, por ejemplo. Determinación de concentración de combustible en el lubricante. Determinación de glicol en el lubricante. Determinación de concentración de hollín en el lubricante, ¿no? Son pruebas que sirven para ver contaminación del aceite y estas sirven para ver desgaste de los componentes internos de la máquina, ¿no? Concentración de partículas ferromagnéticas, concentración de partículas ferromagnéticas que se obtiene por otro método, y así hay diferentes pruebas que se pueden hacer para determinar el estado de la máquina, ¿no? Desgaste, contaminación y salud del lubricante. Algunas de las fallas que el análisis de aceite puede ayudar a detectar son diferentes tipos de fallas que podemos tener, que están originando, digamos, aumento o disminución de alguna variable, generación de partículas abrasivas en el aceite, aceite contaminado con agua, con combustible, con productos químicos, operación a alta temperatura. La alta temperatura es lo que degrada rápidamente el aceite, desalineamiento, desbalanceo, cavitación, fatiga, sobrecarga, agotamiento de aditivos, aceite aplicado erróneamente, inicio de falla de cojinetes, inicio de falla de rodamientos, inicio de fallas progresivas, etc., ¿no? Hay diferentes fallas que nos puede determinar un análisis de aceite. Las partículas metálicas de desgaste. ¿Cuáles son esas partículas metálicas que se pueden generar en la máquina y que pueden llegar a contaminar el aceite? Son varias, ¿no? Hierro, aluminio, cromo, cobre, dependiendo del tipo de máquina que estemos hablando. Ya decíamos anteriormente de que una máquina no está solamente fabricada por hierro, tiene muchísimos otros componentes que pueden ir desgastándose de manera normal o anormal. Esas partículas metálicas pueden ser estos, entre otros, ¿no? Aditivos, los diferentes aditivos que lleva el aceite, ¿no? Estos son como el calcio, el bario, el zinc, son aditivos prácticamente. Que obviamente se van a ir perdiendo en el tiempo, ¿no ve? Se van a ir degradando. Son aditivos que se agregan al aceite para que le dé ciertas características de protección. Contaminantes, los contaminantes externos pueden ser, por ejemplo, la tierra, la sílice, el polvo de tierra, el sodio y el potasio también, que pueden pasar del sistema de lubricación o refrigeración. ¿Dónde se puede generar el hierro? Pues en diferentes partes de un motor, por ejemplo, en los cilindros, en las válvulas, en engranajes, pistones, hay diferentes partes de un motor, por ejemplo, que están fabricados por hierro. Y el cromo. El cromo, pues, es parte de las anillas de los pistones. Las anillas de los pistones tienen aleación de cromo. Las camisas y válvulas también. El cromo protege a la oxidación o elementos cromados del sistema de refrigeración. El plomo, el cobre, pues hay diferentes partes de la máquina que pueden contener estos elementos, ¿no? Pues conociendo la cantidad de estos elementos que podemos diagnosticar mediante análisis de aceite, podemos saber dónde está la falla, ¿no? En qué parte se está produciéndose el desgaste. El estaño, el aluminio, el níquel, la plata, pues son diferentes componentes que son parte de algún elemento de la máquina.
Silicio principalmente les decía que es polvo, arena, tierra que entra por el sistema de admisión. Es polvo externo que está entrando al sistema de lubricación y lo está contaminando. El boro es un aditivo del aceite, del lubricante también. Y así tenemos diferentes tipos de materiales por los cuales está compuesto la máquina o que son parte del aditivo del aceite, ¿no? O que son parte de algún circuito de refrigeración, por ejemplo, ¿ya? De la máquina. Vemos gran cantidad de elementos, entonces, por los cuales está compuesta una máquina, ¿no ve? Bien, ahora vayamos a ver las diferentes pruebas que se hacen en el laboratorio. Esta prueba es muy importantísima, principalmente en sistemas hidráulicos, que es el conteo de partículas. El conteo de partículas nos sirve para saber de qué tamaño son las partículas que se pueden encontrar en una muestra de aceite. Sirve para verificar la eficacia de la filtración y detectar contaminación en el proceso o ambientales. El conteo de partículas es una técnica de análisis que se hace en laboratorio. Aquí vemos una parte del laboratorio, la máquina donde se hace este tipo de análisis de aceite, según la norma ISO 4406. ¿No? Esta es una prueba muy importante que se hace casi en todos los aceites. Entonces nos sirve para saber qué cantidad de partículas existen en una cierta cantidad de muestra. La normativa nos dice que midamos por cada mililitro de fluido. En una muestra de aceite de 1 mililitro de volumen, podemos encontrar diferentes cantidades de partículas de acuerdo al tamaño. En este ejemplo tenemos aquí este código ISO que corresponde a un grado de limpieza del aceite. Puede ser el aceite utilizado en algún sistema que nos dice que este valor inicial, el primer valor, nos indica la cantidad de partículas por cada mililitro menores a 4 micrones. ¿De dónde sale este valor? Aquí en la tablita tenemos con diferentes valores, por ejemplo el 17, ¿ya? 640, la cantidad mínima que se puede tener de esas partículas en la muestra, y máximo 1300, ¿no? 17 corresponde a mínimo 640 y máximo 1300. El segundo código me dice, el 15, que la cantidad de partículas, ¿ya?, que se pueden encontrar en cada mililitro de esa muestra de aceite debería ser entre 130 a 320 partículas mayores a 6 micrones. Y la tercera cifra, algunos pueden tener 2 solamente, pero otros tienen 3, como en este caso. La tercera cifra nos indica que la cantidad de partículas que se puede tener de cierto tamaño, mayores a 14 micrones en este caso, debería estar entre 40 a 80 partículas por cada mililitro. Entonces, fíjense, aquí existen diferentes códigos para diferentes aplicaciones. Se supone que este aceite es más limpio, ¿no? Fíjense, no admite gran cantidad de partículas de diferentes tamaños. El 13, por ejemplo, aquí indica que no debería haber, o mínimo debería haber 40 y máximo 80 de las partículas mayores o iguales a 4 micrones. Y el 12 nos indica que mínimo debería haber 20 y máximo 40 de partículas mayores a 6 micrones. Y el 9 nos indica que mínimo debería haber 2.5 y máximo 5 partículas mayores a 14 micrones. Entonces, fíjense la comparación que existe acá, ¿no ve? Es el aceite que admite mayor contaminación, o sea, no mayor contaminación, sino mayor cantidad de partículas de cierto tamaño. 23 admite mayor cantidad, ¿no?, de partículas. Entre 40.000 y 80.000 partículas mayores a 4 micrones. Todo esto dependerá del uso que se le dé al aceite. Aquí tenemos un ejemplo. Yo sé, por ejemplo, los rodamientos. Dependiendo de la marca, hay diferentes marcas de rodamientos. Y el fabricante recomienda diferentes grados de calidad de limpieza del aceite que se va a utilizar. Aquí está. Las chumaceras, cajas de transmisión, diferentes aceites que se utilizan, deberían tener. Esto recomienda el fabricante, en todo caso, de la máquina, que dice el aceite debería estar entre estos niveles de limpieza recomendados por la norma ISO. ¿No? Aquí tenemos más ejemplos. En circuitos de presión, por ejemplo,
engranajes fijos, circuitos de presión menores a 140 bares, es la calidad ISO de limpieza, mayores a 220 bares, más limpieza, mayores a 210 bares, o son menores a 210, mayores a 210, para la cuestión de válvulas, actuadores, hay diferentes tipos de elementos lubricados por aceite que pueden requerir un cierto grado de limpieza determinado. Eso nos indica la norma ISO 4406, ¿no? La limpieza del aceite. También en el laboratorio se puede hacer un examen microscópico, al microscopio solamente, donde podemos ver también en la muestra de aceite algunos elementos que son de gran tamaño, fíjense, ¿no? Por ejemplo, aquí en la muestra de aceite se encuentran elementos extraños de gran tamaño. En este ejemplo dice, en las aleaciones de aluminio es donde más fácilmente se encuentran metales blancos, normalmente parte de los pistones y cojinetes. ¿Para qué se hace este tipo de examen microscópico? Identificar contaminantes del proceso y ambientales, identificar grandes partículas de desgaste. Es el objetivo de realizar este tipo de examen microscópico, con un microscopio. Después tenemos el análisis espectrométrico, también se realiza también según una normativa. Se utiliza también una máquina especial. Normalmente las máquinas son muy caras, porque son muy sofisticadas, por eso no se puede encontrar fácilmente un laboratorio de aceite en cualquier lugar. Existen determinados laboratorios. ¿Para qué se hace este análisis espectrométrico? Detecta contaminantes del proceso y ambientales, identifica rellenos de aceite incorrectos, ¿no? Aquí están todas las características del análisis este. Este otro equipo utilizado para poder analizar el aceite y ver la cantidad de elementos contaminantes que tiene, las partes por millón que tiene de diferentes elementos, ¿no? Se llama espectrofotómetro de absorción atómica. Entonces aquí podemos determinar, fíjense, lo que les decía anteriormente, las partes por millón. Esa máquina tiene capacidad para poder determinar las partes por millón de diferentes tipos de componentes. El análisis que se hace es para detectar de manera temprana el desgaste de componentes o detectar trazas específicas de desgaste, ¿no? Como vemos acá. La generación de hierro en diferentes pruebas que se hacen a diferentes intervalos de tiempo, la cantidad de silicio, la cantidad de cobre. El laboratorio compara esta cantidad de elementos que se encuentran con lo que indica el fabricante de la máquina para ver si estamos dentro del rango normal o todavía el aceite está menos contaminado o poco contaminado. Este tipo de gráfico se obtiene entonces cuando hacemos análisis mediante esta metodología, ¿no? Determinar la cantidad de diferentes componentes en el tiempo. ¿Por qué aquí bruscamente baja esta cantidad de hierro, por ejemplo? Porque aquí está haciéndose el cambio de aceite. Aquí está entrando aceite nuevo que trabaja un cierto tiempo hasta un límite máximo, nuevamente a cero. Aquí otra vez se cambia el aceite, ¿no? Son diferentes fechas. Entonces la cantidad de diferentes elementos puede ir aumentando así de manera rápida o mantenerse constante. Esto sirve para determinar la calidad del aceite. Espectroscopía infrarroja es una huella dactilar del aceite. Mediante esta técnica determinamos oxidación, nitración, sulfatación, carbonilla, anticongelante, aceite equivocado, etc. Esto nos indica, esta prueba nos sirve para saber cómo está el aceite. Nos sirve para saber la salud del lubricante. ¿Sí? Esta prueba no es para determinar cómo está la máquina. La anterior prueba era para determinar cómo está la máquina. Esta prueba sirve para determinar cómo está el aceite. Ferrografía analítica, otra técnica también que se puede utilizar para identificar contaminantes que se generan en el proceso, identificar componentes también ambientales que pueden entrar al sistema, ¿no? En este ejemplo, se aprecia claramente la partícula de tierra, sílice, en medio de partículas de desgaste. Hay diferentes tipos de partículas de desgaste, pero es partículas de tierra, polvo. La acidez, el TAN, ¿no? También existe una metodología, existe una máquina para poder ver la acidez, el TAN.
determinar cuándo es necesario un cambio de aceite, determinar altas temperaturas de funcionamiento. Yo les decía que la alta temperatura de funcionamiento hace que el aceite se vuelva ácido, se degrade. Pero esta prueba nos sirve para saber en qué momento el aceite está muy acidificado y es necesario cambiarlo. El TBN también, ya les comentaba que es una expresión de la cantidad de aditivos alcalinos en el lubricante que pueden neutralizar los productos ácidos de la combustión. Indica si los aditivos todavía son capaces de proveer suficiente protección, en este caso el motor. Porque en el motor es donde se produce mayor peligro de acidificación del aceite, porque el motor es el que trabaja a mayor temperatura, en comparación de otros sistemas, como por ejemplo el sistema hidráulico, el sistema de transmisión, etc. La viscosidad cinemática también. Esto no es tan difícil de medir, no requiere máquinas sofisticadas, se puede hacer rápidamente en campo incluso. El cambio de viscosidad habíamos indicado que puede deberse a diferentes causas, ¿sí? Y está ligado, fíjense, con el TAN, ¿no? Está relacionado. El aumento de viscosidad, ¿qué indica? Que el aceite se está volviendo más ácido, ¿no? Aumento de viscosidad indica que el aceite está más ácido, más acidificado. ¿No? Es una relación que existe entre la viscosidad y el grado de acidez que tiene el aceite. Entonces, el valor recomendado para ese tipo de pruebas que se realiza es la viscosidad. Ya. Se considera una viscosidad normal cuando disminuye un 10%, habíamos indicado, o aumenta un 20% sobre el valor original. Entonces, estos son los valores recomendables, digamos. No tiene que bajar mucho la viscosidad, ni tiene que aumentar demasiado. Resorografía analítica. Otra técnica también de análisis de aceite que se puede utilizar en laboratorio, se puede realizar esta prueba para determinar si se usa aceite inadecuado según la aplicación o sirve también para detectar productos que indican una degradación severa de la máquina, ¿no? El TAN, que habíamos indicado ya anteriormente. Y esas principalmente serían todas las pruebas que se realizan en el laboratorio para determinar el estado de un aceite, ¿no? Bueno, con esto habíamos concluido todo lo que se refiere al tema de análisis de aceite, la técnica de mantenimiento predictivo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, también les he mandado material adicional sobre esto para que vayan consultándolo, pero no duden en hacerlo a través de la plataforma de la clase o al correo electrónico. Muchas gracias.